Muy bien, seguimos con nuestro curso de 3ds Max. Voy a ampliar mi área de trabajo y como les comenté en la clase anterior, ahora voy a profundizar un poco más sobre las propiedades de la línea y cómo podemos modificar aún más las posiciones y la conformación, o sea, cómo está formada una línea, un objeto bidimensional. Entonces voy a ir a Shapes, voy a crear Splines y voy a crear una línea. Primero, una línea se puede crear de forma libre, como lo he estado haciendo en clases anteriores, clic derecho para no crear más línea, o puedo encender el snapping y apoyarme a previo contenido que ya esté dentro de la escena. Puedo apoyarme a los vértices, si elijo vértices, voy a poder apoyarme en los vértices de los objetos que estén creados en la escena. Fíjense que cambia el gizmo, o en este caso solo para este ejercicio voy a apagar los vértices y voy a dejar encendido la opción del grid point para apoyarme en las posiciones del grid y poder crear algunas formas distintas. Entonces fíjense lo que voy a hacer en este área del cuadrante. Voy a apoyarme aquí en el medio y voy a dibujar como una especie de letra S. Voy haciendo clic en el snapping y al apoyarme en los vértices del grid voy a poder crear una S perfecta. Clic derecho para no crear más S's. Perdón, para no crear más líneas. Pero ahora en este cuadrante voy a hacer algo distinto. Voy a hacer un primer clic fijo, pero el siguiente punto va a ser fijo y luego voy a arrastrarlo. Y fíjense, recuerden que al arrastrar, hacer un clic fijo y arrastrar estoy creando una curva. Luego mi siguiente curvatura sería 1, 2, 3, sería en el tercer punto. Aquí voy a hacer que sea derecho, solo para ilustrar el error. Y luego acá voy a hacer curva otra vez y luego aquí voy a hacer curva otra vez y clic derecho para no crear más formas. Clic derecho para no crear más spline. Entonces fíjense, es la misma línea. Está apoyada en los mismos vértices anclas, pero acá se ve como corner, es decir, cada uno de los vértices es una esquina perfecta, y acá cada uno de los vértices es una esquina suavizada. Esto se puede personalizar. Si yo tomo un spline y entro a las opciones del spline, voy a poder editarlas. Ya vimos las opciones de rendering e interpolation. Por ahora no me voy a seleccionar allí y voy a entrar a la opción de selection. En Selection voy a poder elegir qué tipo de subelementos que conforman esta línea voy a poder seleccionar. Esto lo vamos a ver más avanzado en el curso más adelante. O sea, más explicado en detalle. Si selecciono vértice, fíjense que cambia el objeto y voy a poder seleccionar cada uno de los vértices de forma independiente de la línea, o los voy a poder seleccionar todos. También sepan que los vértices igual se pueden mover, rotar y escalar. En este caso voy a apagar el snapping y los voy a poder mover, rotar o escalar, ¿ok? Aplica para los conocimientos que ya tenemos previos que hemos visto a lo largo de este curso. Si yo no quiero seleccionar vértices, puedo seleccionar la opción de segmento. Un segmento es un tramo de línea entre un vértice y otro. Es decir, puedo seleccionar este segmento, este o el grupo de segmentos. O si selecciono spline, un spline sería un elemento completo, desde su punto de inicio hasta el punto donde se rompe. O sea, desde el inicio al final, cuando lo toco, se selecciona todo ese spline continuo. Estas mismas opciones las tengo en cualquier otra línea. Por ejemplo, acá, a pesar de que es la misma línea con los mismos vértices y se ve distinto, tengo la misma opción de seleccionar vértices, segmentos y spline para poder editar a profundidad el objeto. Pero resulta que otros objetos que yo les he explicado cómo crear dentro de 3ds Max, como por ejemplo el rectángulo o el círculo, cuando entro a sus propiedades no hay tal cosa. ¿Dónde está la opción de selection que me permite a mí seleccionar vértices, segmento o spline? Resulta que está disponible por defecto en la línea, porque la línea por defecto se considera como un spline o un objeto listo para editar. El rectángulo no es que no sea un objeto listo para editar, pero sigue siendo un rectángulo. Su identidad es de rectángulo y sus propiedades son de rectángulos. Aquí están. Recuerden el suavizado, la profundidad, siguen siendo sus propiedades. Si yo quiero que el rectángulo ya no me dé sus propiedades de rectángulo, sino que quiero que me dé las propiedades de una línea, entonces debo presionar clic derecho y seleccionar la opción de convertirlo en Editable Spline o una línea editable. Cuando lo presiono, inmediatamente sus propiedades de rectángulo desaparecen y voy a poder seleccionar nuevamente el contenido de vértices, segmentos o splines completamente directamente dentro del objeto.
Nuevamente el menú cambia un poquito. A mí me gusta que siempre diga rendering primero, luego que diga interpolation, así que yo lo que hago es ubicarlos un poco mejor. Y el selection lo voy a poner para arriba. Pero esto ya es gusto personal porque ustedes pueden reajustar la posición de todos estos submenús de cada uno de los objetos cada vez que ustedes quieran. Con el círculo voy a hacer exactamente lo mismo, pero fíjense que intento seleccionar el círculo y no puedo. ¿Por qué? Porque en Selection sigue activo el modo de Spline. Si alguno de estos modos está activo, no importa dónde yo intente seleccionar algo de un objeto, no voy a poder hacerlo porque prácticamente estoy dentro de un submenú del objeto. Estoy dentro de un submenú de selección. Debo apagar ese submenú y entonces voy a poder elegir cualquier otro objeto que tengo en la escena de 3ds Max. ¿Ok? Cada vez que estemos dentro de un submenú, la única forma de seleccionar algo que esté fuera de ese submenú es apagar el submenú y regresar al universo, o sea, regresar a la posición de reposo, donde yo puedo seleccionar cada uno de los elementos que tenga en mi escena. Entonces, ya expliqué cómo entrar al submenú y seleccionar vértices, segmentos y splines. Ahora vamos a aprender a editarlos un poquitito. Por ejemplo, si yo selecciono el primer spline, que sería el que tiene todos sus vértices perfectamente en esquina, voy a entrar a la opción de vértices y si yo selecciono todos los vértices, lo pueden hacer en un grupo o algún par también, pero en este caso si yo los selecciono todos, voy a ver que más abajo tengo la opción de Geometry. Voy a tener que desplegarlo para ver las opciones. Las opciones que yo estoy viendo acá cambian de acuerdo al tipo de submenú que tenga seleccionado. ¿Ok? Yo tengo por acá todo el menú de vértices, pero si selecciono el menú de segmentos pueden ver que algunas opciones se apagan y se van a encender dependiendo del tipo de menú que tenga. El menú de geometría no va a tener siempre las mismas opciones disponibles para vértice, para segmentos o para spline. Les repito, no son las mismas opciones para ninguno de ellos. O sea, cambian dependiendo de lo que estás seleccionando. Entonces, dentro de esta opción de Geometry, por defecto, los vértices están en modo lineal, es decir, son esquinas. Si yo cambio y le digo que sea en modo Smooth, por ejemplo, todos estos vértices deberían suavizarse y estar en modo Smooth. Pero no veo el cambio todavía. Entonces, yo diría, vamos a mantenernos en modo lineal y voy a presionar clic derecho para que veamos el submenú. A lo largo de 3ds Max, el clic derecho del mouse nos abre opciones adicionales de lo que sea que yo tenga seleccionado en la escena. Si yo no tengo nada seleccionado y hago clic en el universo y presiono clic derecho, el menú del clic derecho del mouse cambia. Y aquí voy a poder elegir mover, rotar o escalar, es una opción. Pero si selecciono un objeto y presiono clic derecho, el menú ya me aparece el mismo menú de antes, pero ahora me aparece un menú distinto del lado izquierdo de ese menú. ¿Ok? Que son los menús, este sería el menú de display, el de la parte de arriba, el de transformación, el de la parte de abajo, y aquí el de herramientas en la parte de arriba y el de herramientas en la parte de abajo. Pero si entro al menú de vértices, por ejemplo, y presiono clic derecho, el menú va a ser distinto. Aquí tengo el display y el transform, que siguen siendo iguales, pero el menú del lado izquierdo son distintos. Cada menú del clic derecho del mouse va a cambiar y depende muchísimo de la función o herramienta que tengan activa en ese momento. En este caso yo selecciono todos los vértices y si presiono clic derecho, tengo la opción de que por defecto vienen en modo corner. Si yo selecciono la opción Smooth y los presiono, voy a poder suavizar cada uno de esos vértices. ¿Lo ven? Entonces ahora la apariencia de este objeto que antes era en esquina, en cada uno de los vértices, ahora se han suavizado. De forma contraria puedo hacer lo mismo con estos vértices. Puedo seleccionar todos estos vértices, clic derecho y seleccionar la opción Corner. Y básicamente estoy haciendo que todos los vértices sean esquina. Dicho de otra forma, si yo empiezo a dibujar una línea y estoy haciendo clic porque quiero que todos sean corner, pero en algún momento ¡ay! Se me fue el mouse y empecé a crear curvas porque el clic que estoy haciendo no es seco. Un clic seco es un clic solo, sin movimiento del mouse, y un clic donde toco y hago movimiento del mouse me crea curvas. No se preocupen si salió curvo o si salió derecho, porque realmente la clave de las líneas, lo que más importa es la posición del vértice, porque luego dentro de las opciones de la línea yo en cualquier momento puedo seleccionar todos los vértices y convertirlos en corners, o clic derecho y suavizarlos todos, o suavizar algunos y convertir otros en corner. Es decir, no importa la apariencia de la línea cuando le estamos creando el objeto, lo que importa es el vértice.
Entonces ahora, en este objeto que es completamente en esquina, voy a tratar de manualmente, ya no de forma automática, suavizarlo como esta referencia. Es decir, ya vi que si yo presiono todos los vértices y presiono clic derecho y los hago smooth, se pueden suavizar, y si los hago corner, se pueden poner en esquina. Pero el suavizado, el smooth, se hace genérico. ¿Qué pasa si yo quiero tener control sobre el suavizado de esas líneas? Pues para ello vamos a tener que utilizar dos opciones. Clic derecho, tengo dos opciones. Tengo la opción de Bezier y la opción de Bezier Corner. Voy a seleccionar la opción de Bezier primero. Cuando lo presiono, todos los puntos se hacen Bezier. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos vértices ahora tiene dos guías de ayuda que me van a permitir a mí moverlos y cambiar la curvatura. Ojo, recuerden que el movimiento que estoy haciendo ahorita es libre y lo estoy haciendo en el eje X y en el eje Y, porque puedo tocar la plaquita y restringir mi movimiento a esos ejes o hacer clic acá en el punto central para que esos movimientos sean libres. Si por alguna razón ustedes están restringidos al eje Y o al eje X, el movimiento va a estar restringido a ese eje. Esto ya lo expliqué en clases anteriores, por eso es muy importante que repasen las clases sobre restricciones de movimiento y alguismo para que no tengan esos problemas. Entonces quiero que el movimiento sea libre, voy a poder seleccionar cada uno de estos vértices y manualmente, yo moviendo los Bezier o estas guías amarillas, voy a poder determinar la curvatura correcta del objeto para que tenga la apariencia que yo quiero que tenga. Esto se parece mucho a cómo dibujamos en Illustrator o en Photoshop. En caso de que aquellas personas que vengan de esos programas o sepan cómo utilizarlo, se van a sentir mucho más cómodos porque es muy similar. Pero este es el modo Bezier. ¿Qué pasa si yo quiero ahora utilizar el modo Bezier Corner? Entonces para ello voy a utilizar este ejercicio. Voy a seleccionar todos los vértices, selecciono y temporalmente los voy a convertir en corners. Si yo selecciono clic derecho y selecciono Bezier Corner, fíjense que se ven como un corner, se ve como una esquina, pero tengo las mismas ayudas de los Bezier, solo que ahora un Bezier es independiente del otro. A diferencia de este, cuando yo toco un Bezier, una de estas guías de ayuda, el otro se mueve como consecuencia, es proporcional. En cambio, cuando estoy seleccionando el modo Bezier Corner, mover cada uno de los Beziers me permite elegir y deformar el segmento de esa línea solamente a partir de esa mitad del vértice. Entonces tengo muchísimo más control sobre qué tipo de formas puedo hacer en caso de que yo quiera crear algo más complejo para la forma que yo estoy haciendo. ¿Ok? Algo así. No sé, imagínense que eso es lo que quiero. Y recuerden que siempre en cualquiera de estos casos, esto lo voy a dejar por acá, con Shift lo voy a clonar hacia acá como copia. En cualquiera de los casos, siempre, en cualquier momento, un vértice o un grupo de vértices, por ejemplo, estos dos, con control recuerden que agrego elementos a la selección y con Alt saco elementos de la selección, selecciono uno y con control selecciono el otro. Clic derecho lo voy a poder convertir en corner si yo quiero, o puedo seleccionar un suavizado automático por 3ds Max, o puedo elegir un Bezier con un suavizado proporcional pero que controlo yo, o en cualquier momento lo puedo regresar a un Bezier corner. Mi consejo es que si van a crear sus propios suavizados personalizados, siempre la línea esté en modo corner para que sea su posición de reposo y luego manualmente coloquen Bezier's Corners, clic derecho para colocar un Bezier Corner y ustedes allí indiquen cuáles son los suavizados que quieren que tenga el objeto. Voy a restringir el movimiento para ser libre otra vez. Fíjense que aquí no me deja moverlo, así que voy a elegir la plaquita. Fíjense que tengo aquí un problema. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que intento mover este Bezier, estoy encima del eje Y y no me deja ver. Incluso si selecciono la plaquita para moverme, cada vez que lo toco, 3ds Max detecta que lo estoy restringiendo al movimiento Y. Entonces lo que tengo que hacer es acercarme un poquito para no seleccionar el eje, sino seleccionar el Bezier. Y ya con eso voy a solucionar ese problema. Ahí está, y voy a poder crear todas mis curvaturas. Puedo seleccionar varios y seleccionar varios Bezier al mismo tiempo si yo quiero. Puedo seleccionarlos todos y voy a poder tener como un control mucho más preciso sobre cuál es el suavizado que le quiero dar al objeto y cómo van a quedar esas curvaturas. Entonces ya no tengo un suavizado automático, no tengo uno personalizado caótico, sino tengo algo más controlado hecho por mí. Con eso ya aprendimos sobre esas opciones de propiedades de las líneas. Más adelante nosotros vamos a hacer esto un poquito más complejo cuando estemos haciendo ejercicios de elementos de cosas ya comerciales. O sea, ya no les voy a explicar solo la teoría de las líneas, sino que les voy a explicar la teoría de las líneas aplicada a ejercicios reales
de cómo crear un logotipo, por ejemplo, o cómo crear algún texto. Entonces, por ahora, para mí es suficiente con que hayan conocido lo más importante hasta ahorita de las líneas, que es cómo crearlas y cómo entrar a las propiedades de selección. Todavía nos falta explorar algunas opciones de los segmentos o las opciones de spline, pero como les comento, lo voy a dejar más adelante para este curso. Lo más importante en este momento es que sepan que ustedes pueden tener vértices y los pueden desplazar. Por último, me gustaría enseñar dos conceptos importantes antes de terminar esta clase. El agregar y eliminar vértices de una línea, porque considero que es importantísimo. Y luego los métodos visuales de creación que nos van a ayudar a que las líneas sean más precisas y nos ahorre un poquito de tiempo a futuro. Entonces, para esta despedida, primero vamos a tocar el tema de agregar más vértices. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, este rectángulo y entro al menú de vértices, el menú de vértices me dice que tengo 4 vértices nada más. De hecho, si lo selecciono todos nada más, veo que solamente tengo 4 en esa selección. No hay más. De hecho, ¿quieren una buena ayuda? Fíjense que en el cuadro de selección, acá dice que tengo 0 vértices seleccionados. Si selecciono todo, pueden ver que solamente tengo 4. ¿Ok? Si yo quiero agregar más vértices, puedo seleccionar la opción de Geometry, por acá, y puedo elegir la opción de agregar más elementos. La opción se llama Refine. Si lo presiono, donde voy haciendo clic, voy agregando o refinando el objeto y voy agregando más vértices para modificar la opción o la forma original del contorno de mi línea. Clic derecho para no agregar más Refine. Una vez que ya están agregados, entonces yo los puedo desplazar. Si esta no es la apariencia que yo quiero que tengan, porque quiero que todos se vean en modo corner, recuerden otra vez, seleccionamos todos y le ponemos clic derecho y los seleccionamos en modo corner. Y ya no van a tener ninguno suavizados. Y luego si los quiero suavizados, recuerden que pueden utilizar el Smooth, el Bezier o el Bezier Corner. Pero resulta que ya agregué elementos con Refine. Lo hice por acá en el menú de Geometry. Si presiono clic derecho, acá también tiene la opción de Refine. Y yo voy a poder seguir refinando también y agregando más vértices a mi línea. Si presiono clic derecho, ya no sigo agregando Refines. O sea, pueden llegar por acá o pueden llegar por clic derecho del mouse. Y luego para eliminar vértices es muy sencillo. Simplemente seleccionan los vértices que no quieren, que serían todos estos que creen internos, y presiono suprimir. Y al presionar suprimir, pues los elimino y ya no hay vértices. Sepan que tienen que tener cuidado también, porque si yo selecciono un vértice en esta esquina y por ejemplo lo necesito, cuando lo suprimo ya lo estoy perdiendo. Entonces tengo dos opciones de recuperarlo. Puedo presionar control Z, pero a veces control Z no me da porque he hecho otros procesos. Entonces si esto fue lo que yo hice y tomé este vértice y lo suprimí y lo quiero de nuevo, pues tendría que eventualmente seleccionar un Refine y seleccionar este vértice y ubicarlo otra vez en la posición. ¿Ok? Entonces sepan que podemos agregar y sacar elementos de una línea de vértices. ¿Ok? Y luego en esta segunda fase de la despedida, el método de creación, lo que les iba a explicar. Entonces si yo voy a crear una línea y voy haciendo clics, siempre que el clic sea seco, son en corners. Siempre que el clic sea fijo y mantenga el clic fijo del mouse, son curvas. Pero si presiono Shift en el teclado, estoy en modo orto. Entonces ya nunca voy a crear curvas. Siempre estoy moviéndome en líneas rectas. Este mismo proceso ocurría en PowerPoint. Incluso creo que cuando estabas dibujando también presionabas Shift y también se movía todo de forma ortogonal. O sea, todo a ángulos de 90 grados. Es muy posible y resulta muy útil a futuro si este es el tipo de dibujo que quieres hacer para basarte en esto, para crear algo un poco más complejo, o es el dibujo que quieres hacer. Pues hasta ahorita, esta es la opción, ¿no? Presiono clic derecho y sepan que está esa opción. Pero hay veces, y este es un último consejo, que yo estoy creando por acá un objeto y empiezo a crear una línea chiquitita y quiero desplazarme hacia allá. Entonces puedo presionar la ruedita del mouse para desplazarme porque mis siguientes líneas vienen por acá. Eso es una opción muy cómoda. O pueden presionar I en el teclado y esto es muy cool. Si presionan I en el teclado, el cursor del mouse siempre está centrado en el universo. Entonces, si mantengo la I latina de I de índigo, de Indira, si mantengo esa I latina presionada, puedo seguir dibujando y allí donde voy colocando el mouse se va centrando mi cámara y puedo seguir dibujando líneas. Clic derecho para no crear más líneas. Es muy útil para crear líneas, pero también sirve para muchas cosas. O sea, no necesariamente tienes que estar creando una línea. Puedo crear un objeto tridimensional, por ejemplo, pero si presiono I, el mouse siempre está centrado a esa vista de trabajo.
Quizás no es muy cómodo para esto, pero yo les digo en mi experiencia profesional y personal, presionar I es mucho más cómodo cuando estamos trabajando con objetos bidimensionales porque me asegura que estoy haciendo clic exactamente donde quiero hacer clic y puedo determinar la ruta correcta de esa línea o de ese objeto bidimensional. Entonces clic derecho porque no voy a crear una caja, voy a guardar este ejercicio para ustedes y nos vemos en la clase que viene, donde vamos a ver las diferencias entre el texto de objeto bidimensional y el texto de objeto tridimensional. Hasta luego.